En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Historias de ADN, un episodio más. Y en esta oportunidad estamos con Adira Astorza, que es cursucuateña, pero hace mucho tiempo vive en Corrientes Capital. Es una artista, es una especialista en arte. Tiene muchas facetas y mucho que ver con muchas cosas importantes que sucedieron en la provincia, como el resurgimiento y el trabajo que se hizo a nivel de políticas públicas en los esteros de Liberá, en los museos de toda la provincia. Bueno, vamos a hablar con ella un poco de su mirada, su visión sobre el panorama cultural en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida por esta posibilidad de dialogar, de contar un poco las experiencias de estos años. Empezamos a hablar a mí me gustaría mucho, porque viste que uno sueña con el turismo como algo muy alejado, como algo que en nuestra territorialidad no, no existe posibilidad porque no tenemos mares de azul turquesa y no tenemos un montón de cosas, pero sin embargo se ha posicionado los esteros de Liberá. Ahora se sacó un premio Carlos Pellegrini a nivel mundial, o sea que estamos ante un panorama que
que verdaderamente nos estás mostrando que sí se puede y que podemos tener una oferta y trabajar con turismo. ¿Cómo ves esa oportunidad? ¿Cómo fue ese proceso? Contamos cómo surgió esa involucrarse con nuestra identidad en el liderazgo. Bien, particularmente soy una persona que en general me gusta pensar de que mirar lo que tenemos y no solamente hacer foco en lo que no tenemos, lo que nos falta o lo que no funciona bien, que es un mal hábito latinoamericano en general y particularmente de los argentinos. Y desde ese lugar siempre tuve como esa cosa de ver algo y decir, pero esto podría ser generador primero de arraigo, de orgullo de lo propio, de ese bienestar que es intangible y a la vez ser un posible motor de generar trabajo y por ende también beneficio económico. Yo venía trabajando desde el mundo de la gestión cultural y del mundo del arte, y en fines del 2013 empecé a trabajar en la fundación que en ese momento era The Conservation Land Trust, de la cual hoy deriva Rewilding Argentina. Trabajé casi 7 años, muy enfocada en Iberá y en el desarrollo local, con esa base de la mirada de la cultura, los saberes, la identidad local como un valor más. Lo que está súper estudiado y súper visto es que, claro, los paisajes prístinos, algunos más que otros, a veces uno tiene, no sé, te tocó nacer en Iguazú y tenés algo que es una de las maravillas del mundo, o te tocó nacer en Capri y tenés alrededor un mar turquesa, que por ahí obviamente si uno compara sus lugares y si querés competir con eso, y no puedes competir con eso. La idea no es competir, sino proponer algo diferente y también lo que está como cada vez más estudiado y comprobado es que los lugares turísticos se vuelven mucho más atractivos y por lo tanto también competitivos, ahí sí competitivos, cuando conjugan naturaleza, y que Iberá la tiene, solamente que no es esa imagen con la que crecimos, ¿no? De que para irse de vacaciones o hay que ir a las montañas o al mar, em, y que además la pandemia nos corrió aún más de eso, ¿no? Esta necesidad de viajes más frecuentes, más cortitos, pero más frecuentes, y esa necesidad tan fuerte que tuvimos del contacto con la naturaleza, terminan siendo una oportunidad. Entonces, digo, Corrientes tiene un gran valor también en relación a otras provincias. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que, por ejemplo, Salta, Jujuy y Corrientes tal vez sean de las provincias, y Río de la Rioja también, que tienen como que casi que si vos ves al personaje, ves a la persona, sabés claramente dónde es. Hay una forma de hacer, de hablar, de decir, de todo, ¿no? A ver, seguramente en general la franja del norte tiene esas características, pero hay otras que no, sí están, por decirte, no sé, no estoy hablando mal de otros destinos, lo que digo es, Tierra del Fuego tiene un paisaje impresionante, pero la gran masa de personas que trabajan en el turismo son inmigrantes de otras provincias. Entonces se va desdibujando un poco cuál es la identidad de Tierra del Fuego. Y nosotros seguimos teniendo ese capital, ¿no? Tenemos ese gran valor. Y se ha trabajado desde eso, Virginia, como ver y trabajar mucho también desde, tal vez una palabra que está media trillada, del el empoderamiento, ¿no? Del decir, mirá que lo que vos sabés hacer, no importa si no terminaste la escuela primaria o la secundaria o no fuiste a la universidad, pero ese conocimiento que vos tenés es muy valioso. Disculpame que te interrumpa, pero me gustaría que cuentes a nuestra audiencia la historia de las muñecas. Concepción, una característica también cuando uno empieza a hacer foco, vas viendo que hay una identidad, que uno puede ser una identidad provincial, pero después cada pueblo tiene su identidad y que se diferencia del otro. Y la cuestión de la devoción en Corrientes es una constante, y en ese devocionario está
el santoral oficial y hay un santoral no oficial, pero que está oficializado por el pueblo. Y en Concepción eso es muy latente, incluso es un pueblo que tiene dos santos propios. Uno de ellos es Antonio María y otro es la Pilarcita. Y la historia de la Pilarcita es de una nena que en las primeras décadas del siglo XX iba por la ruta, lo que hoy sería la ruta provincial, si no me equivoco, es 22, que va de Chavarría a Concepción. Iba en un carro con sus papás, con su muñequita de trapo, se le cae una nena de 4 años, se le cae la muñeca y ella por intentar agarrar la muñeca se cae debajo de la rueda del carro y se muere. Entonces, quedó la costumbre entre la gente de la zona de llevarle como regalo y como ofrenda muñecas. Y hoy hay un santuario, la gente dice que es milagrosa, como que hay mucha veneración a la Pilarcita, hay chamamés, hay poesías, hay un museo dedicado a la Pilarcita. Eh, en realidad la que propone lo del museo es Marilí Morales Segovia, que es una de las que escribe un chamamé en honor de la nena, y como Marilí coleccionaba muñecas, decide donar la colección de muñecas en honor a la Pilarcita. Y bueno, nosotros ahora en este nuevo proceso, ¿no? De ver las cosas que hay o que se puede hacer o cómo se pueden capitalizar esos usos y costumbres para generar trabajo, con el programa Artesanos de Liberá, hace 3 años, por ejemplo, se hizo una capacitación para hacer muñecas de trapo, muñequitas de trapo, tanto para alguien que quiera comprarle para su niño o niña para jugar, pero también para que los promeseros de la Pilarcita, en vez de llevar, porque lo que se veía que en las últimas décadas las muñecas son de plástico. Entonces, ves todo vitrinas, porque además las tienen exhibidas, muchas muñecas de plástico, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cuánto más significado puede tener una muñequita hecha a mano al pedido de alguien? Entonces, a partir de eso, bueno, eh, asistieron varias artesanas con ganas de hacer. Hoy hay dos que hacen así por pedido. Pero bueno, es eso, ¿no? Ir viendo qué historias hay, qué saberes hay, eh, y ser como consecuente y respetuoso de eso. Se nota mucho, mucho en el turismo cuando algo está impostado, cuando no es auténtico. Entonces, lo que se trabaja es en eso, en lo propio. La verdad que es un trabajo increíble, porque tenés que hacer la conexión, eso, ¿viste? Tenés que hacer el clic para generar algo que involucre también a los actores de una región, ¿no? Y eso es lo maravilloso de ese proyecto. A mí me gustó mucho escucharte hablar de esto, de esta historia justamente de la Pilarcita y cómo se pone en valor el trabajo también de artesanas, es algo maravilloso. Ada, con los museos, ¿cómo venimos con los museos? ¿En qué museos participaste? ¿Cuál fue el trabajo de recuperación? ¿Se crea un museo a través de un diálogo, de un guión curatorial con cosas del pasado o se crea de cero con la visión histórica nada más? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo Bueno, enfrentaste ese proceso? a mí particularmente siempre me gustaron los museos, pero nunca me había planteado la posibilidad de yo estar involucrada en el proceso de creación de museos. Se fue dando, el primero llegó con una posibilidad de hacer la curaduría para la renovación del Museo de Artesanía Tradicional de Corrientes, que está acá en la ciudad de Corrientes. Y a partir de eso, evidentemente gustó y me fueron ofreciendo otros proyectos donde sí se creaba, en algunos casos de cero, donde no había un museo previo. Por ejemplo, el Museo de Caguazú y el Museo del Almacén de Ramos Generales que se inauguró en Chavarría, o el Centro de Interpretación de la Cultura Jesuitica Guaraní de Yapeyú. Y después otras situaciones donde sí era a partir de una colección que ya existía o
Por ejemplo, en el caso, en Yapeyú que hicimos tres proyectos. Uno es el centro de interpretación que acabo de decir, otro, el Museo Histórico, que no existía museo histórico, estaba el Museo Sanmartiniano de toda la vida, que funciona dentro del regimiento, y en ese después también, como fue la tercera etapa, nos pidieron rever ese museo, cómo lo podíamos un poco actualizar la información, eh, poner en valor algunas cosas. Entonces, hay distintas instancias, hay en algunos casos, aunque se llame museo, técnicamente es un centro de interpretación. Por ejemplo, el de la batalla de Caguazú, que en realidad nos convocan pidiendo que trabajemos con un museo de la batalla de Caguazú, y lo que vimos es que la temática es tan compleja y que en general para el que no es especialista en historia es muy difícil entender por qué una batalla, o sea, como un hecho aislado. Entonces se decidió contar todo ese periodo de después de la independencia hasta la organización nacional, qué pasó con Corrientes y cuáles eran las luchas de Corrientes, cuál era la posición de Corrientes y por qué Corrientes llegó a tener 5 ejércitos eh, intentando defender sus intereses. Entonces, realmente no había una colección previa. Generalmente un museo custodia una colección Claro. de objetos originales, reales, etc. Entonces, gran parte de lo que está exhibido ahí son copias o interpretaciones. Por ejemplo, hay un poncho que fue hecho con mucho esmero, ¿no? Hay un poncho que le decimos el poncho carmelita, que se hizo con artesanas de Mercedes, 3 artesanas diferentes, hechas a partir de una descripción que hay, que dice que el gobernador Ferré pide a las mujeres que se apuren a tejer porque las tropas tienen frío, y hay, como te dice, la lana tiene que estar teñida de tal manera y que tiene que tener una rayita acá. Bueno, no sabemos si exactamente fue así, pero tratamos de seguir esas instrucciones. La bandera de Caguazú se hizo pintada a mano, siguiendo la copia de la original, que está en un estado muy, muy frágil, y que está exhibida en el Museo Histórico de la provincia. Hay, por ejemplo, un gorro de manga que se mandó a hacer con unos especialistas. Pasó que hay un gorro de manga de Vicente Pampín que es patrimonio del Museo Histórico Nacional. O sea, son recreaciones y como dispositivos que ayudan a entender. Y después, como, no sé, la estrella hay una gran maqueta de un trabajo hermoso de el teniente Miguel Escalante Galain, que estuvo viviendo, es más, esa maqueta se hizo en Curuzú y de ahí la trasladamos. Ya. Estuvo en Curuzú, que él es un especialista en historia militar y se especializa en hacer los soldaditos de plomo a la vieja usanza, pero con el uniforme que le corresponde y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, a mí me encanta contar que detrás de los museos, por ahí hay un equipo visible que solemos, digamos, yo por eso hablo en plural, porque somos 3 que casi somos de manera estable: una diseñadora gráfica, una diseñadora industrial que se encarga un poco de solucionar y diseñar las cuestiones de montaje, yo como directora conceptual y artística, pero después siempre se convoca a una historiadora, antropólogo, arqueólogo, y una infinidad de artesanos, de acuerdo a la temática, ¿no? De lo que haya que hacer. Pero la verdad es que en los últimos años el gobierno de la provincia invirtió un montón en espacios de uso público y de tanto para el turismo como para la cuestión cultural, mucho. La verdad que se nota más que nada. Bueno, ahora hace unos días se inauguró el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cuántos años soñamos con un Museo de Arte Contemporáneo en Corrientes? Es algo increíble, o sea, generaciones de artistas que soñaron con un espacio así, y también la proliferación de museos en toda la provincia, la verdad que es digno de destacar. Y eso forma parte de la visión del señor gobernador Gustavo Valdés,
que tiene sobre la historia y nuestra cultura, que es muy importante. No hubo un momento histórico donde se ha invertido tanto en museos, invertido en la cultura en nuestra provincia, yo no, que yo recuerde nunca. Es verdad y creo que es muy consecuente con la visión de del gobierno y en particular yo siempre noto cuando en las inauguraciones el gobernador hace preguntas y porque tiene un interés real, sobre todo en las cuestiones históricas, le gusta mucho eso. Pero más allá de eso, digamos, hay una visión y de que todo, no solo todo suceda en capital, en realidad en el interior se hicieron un montón, no en todos estuve involucrado, pero pues, se trabajó un montón de infraestructura de uso público, tanto, insisto, turísticas como de centros de interpretación de naturaleza, como de cuestiones estas históricas, culturales, ¿no? Em, y a mí lo que más alegría me da es ver cómo va mucha gente, porque a veces uno diría, ay, pero ¿para qué invierten en esto? Mucha gente, pero mucha, incluso en pueblitos como Chavarría, que vos decís, todos los días o van a escuelas o va gente y se saca la foto y pregunta y mira, o sea, eh, genera un movimiento y una dinámica en los pueblos muy interesante. Si vos sabés que hace cosa de unos meses ya, al principio de este año, recibimos en Curuzú un contingente de 20 personas que hacían turismo en autos, una camioneta que es encabezada y autos atrás con los turistas. Y me mostraban las fotos del museo de Caguazú y yo no tenía ni idea que existía y ellos ya estaban ahí, les pareció maravilloso la experiencia. Yo decía, pucha, pasar siempre, cada vez que viajo por Chavarría y, y no saber que esto está acá, o sea, el valor que tenemos, eh, que por ahí se está apreciando en los turistas que van de paso a los esteros y demás, eso es algún valor enorme, ¿no es cierto? Sí, incluso, por ejemplo, yo no, cuando el primer trabajo que hicimos en Yapeyú, yo me quedé como muy impactada de ver que a Yapeyú pero todos los días del año, no importa en qué fecha es, entra turistas a conocer dónde nació San Martín. Es algo impresionante. Un poco en detrimento de toda la historia jesuítica, que es muy rica, como que la gente entra, ¿no? Como por San Martín. ¿Qué pasaba? La gente iba al templete, a una vueltita al templete, al regimiento y se iba. O sea, no había mucho derrame en el pueblo, ¿no? Porque, bueno, ahora que ahora hay todo un circuito, ¿no? Está el templete, el centro de interpretación, el museo histórico, el jesuítico, hay mucho más difusión. Empezó a ver, por ejemplo, ahora ya hay un glamping, hay un apart hotel, hay em, camping privado con pileta sobre el río, bueno, o sea, empieza a aparecer otras inversiones que es porque también el pueblo, la verdad es que siempre lo tuvo. Yo no quiero decir que porque hacen un museo va, digo, Yapeyú me parece uno de los pueblos más lindos de Corrientes, tiene el río Uruguay particularmente es bello, ahí esa isla que tiene enfrente, que incluso está descrita por el padre Sepp, que fue uno de los primeros que llegó ahí en la misión. Eh, o sea, tiene un potencial enorme todo eso, los tres cerros, la cruz, bueno, pero es ahora donde en la medida que yo creo que la gente empieza a ver que hay un acompañamiento público, es donde lo privado también dice, bueno, yo también tengo que invertir, ¿no? Y lo mismo, vos justo dijiste, hablaste de Colonia Pellegrini, que la cuestión turística ahí nace al revés, nace desde lo privado, ¿no? Hubo tres de esto hace más de 20 años, tres privados que deciden poner las tres primeras hosterías, y a partir de ahí se va dando toda esta reconversión del pueblito, que era un pueblito que estaba
próxima a extinguirse, ¿no? Uno podría compararlo con estos pueblitos que dejó de pasar el tren y se van a ir muriendo, ahí como que dejó, se iba apagando. Aparte de esto, la creación de la reserva provincial, etcétera, ayuda, ¿no? Pero después, por ejemplo, este premio, que sabemos que es un premio que no es solo porque sea lindo, es porque en ese premio se evaluaba el trabajo con la comunidad, la inclusión de minorías, el trabajo con el medio ambiente, un montón de cosas. Pero uno ve ese resultado bello también hoy porque estuvieron las hosterías en general en Pellegrini son preciosas y eso es desde lo privado. Pero después el Estado municipal ahí ha ido haciendo inversiones, por ejemplo, con una paisajista que es Cynthia Taylor, que fue diseñando cómo hacer las intervenciones de un mirador, de una calle peatonal, de la plaza que no se hicieron porque no se hicieron de un día para el otro, pero sí había un hilo conductor y muy anclado en lo local, en la plantita local, en la piedra laja de la zona, y eso hace la magia. Digamos, si yo traigo todo de afuera y digo, no sé, tal planta porque está de moda y no tiene nada que ver y me va a costar un montón sostenerla, y hago, no sé, pongo luces de neón, por lindas que puedan ser, digo, Claro, viste que probablemente. hay, ahora hay una visión sobre la naturaleza, nos estamos enterando, bueno, antes, qué sé yo, lo importante, pienso por ejemplo en Urquiza, que trajo todos esos árboles del mundo, su parque, toda la flora y fauna, qué sé yo, fauna no, pero todos los árboles de sus viajes o de Europa, del mundo, y era la época de esa visión. Hoy estamos con que hay especies que son perjudiciales para nuestro medio ambiente, para nuestra fauna. Entonces, revalorizar nuestros paisajes y nuestra flora es algo fundamental. Hay otra visión, otro concepto, ¿no? De mirar la naturaleza. Yo creo que tiene que ver también con este turismo ecológico, ¿no? Un turismo que no es invasivo, un turismo que te invita a la contemplación y la participación a través de eso. Es un cambio conceptual que creo que fue el coronario para que lo distingan a Pellegrini, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y por supuesto que digo, nada de todo esto es que no es un proceso concluido. Son procesos que siempre se van a seguir y porque además en la medida que hay crecimiento, visibilidad, etcétera, también aparecen peligros, ¿no? Mm. Del peligro del que quiere venir a invertir como un lugar donde voy a extraer y no voy a invertir nada. Peligro de que venga alguien con una impronta muy fuerte de algo que no tiene que ver en el lugar y de alguna manera se termina estropeando ese lugar. O sea, el turismo, también hay que decirlo, ¿no? Tiene una arista que si no están las cosas muy cuidadas y sobre todo muy consensuadas con la comunidad local que va a ser la defensora de eso, puede traer también otros problemas. Pero insisto, mirando desde lo positivo, yo noto. Y voy a citar ahí un proyecto de Cursudio como un proyecto turístico, a veces les abre los ojos a un propietario, a un inversor, a una comunidad de algo que tienen. Que voy a hablar de la estancia La Choza y el proyecto Yellow Cardinal Lodge, a partir de alguien que dice, pero lo que ustedes tienen acá, este pajarito que está en su parque, es una de las aves en peligro de extinción y por la cual los fotógrafos de naturaleza mueren por fotografiarlas así en libertad, ¿no? Y que a veces lo que nos pasa es que lo que todo el tiempo vimos, en lo que crecimos, nos deja, es lo habitual. Lo que tenemos que aprender a pensar es que por ejemplo, no sé, el carpincho, que para cualquier ibereño es casi una plaga, para alguien que vive en Buenos Aires o que vive en Nueva York es una rareza ver el roedor más grande del planeta, es una cosa súper rara y encima es un bicho simpático, lindo. Entonces, lo que para mí es cotidiano, para otro no lo es.
y que porque digo, cuando uno viaja, también uno quiere curiosear en la forma de vida del otro, y que aunque sea por unos días, vas a México y por unos días querés comer picante, o vas a no sé dónde querés probar tal cosa. Desde Yo creo ahí, que tenemos una idiosincrasia tan fuerte, ¿no? Tenemos una identidad muy fuerte nosotros los correntinos. Tenemos el capital ideal para explotar todo esto que contás, ¿no? Eh, el chamamé, nuestra historia, nuestra cultura, es algo muy, muy fuerte, sobre todo acá en Curuzú, ¿no? Puedo decir La Choza, bueno, La Choza es una perla en Curuzú, es sí, una sí, totalmente. perla Yo creo que que, todo ese sur correntino, y para mí también sería un error intentar competir con Iberá. Tiene una forma, el sur de Corrientes, Curuzú, parte de Mercedes, parte de Paso los Libros, tiene una forma de ser distinta al de Iberá para el norte. El paisaje es otro, y ese paisaje achaparrado y espinoso también es hermoso si lo sabes mostrar y lo sabes ver. Incluso en paisajismo se pueden hacer cosas maravillosas con eso. O sea, no todo tiene que ser palmera y subtrópico, ¿no? Para claro, ser bello. claro, claro. Y los pastizales. También hay eso para nosotros, muchos campos de Curzú son pastizales. No, ahí no hay nada, y en realidad hay todo. Y si te pones a pensar de que el pastizal es el paisaje más amenazado del planeta, porque como se supone que no hay nada, sobre eso avanza la agricultura, sobre eso avanza cuando son más cercanos a ciudades, avanzan los loteos inmobiliarios y todo eso, porque no hay nada para hacer ahí total. Porque en cambio, si vos le decís a alguien, te vendo un monte para hacer un loteo inmobiliario, ya calculan, no, pero voy a tener que desmontar, pero no Sí. sé qué. En cambio, el paisaje más amenazado es el pastizal, y nosotros tenemos el privilegio de ver, hay algunos pastizales así como infinitos, hermosos. No todos los campos, ¿no? Algunos son muy, muy monte, pero sí tenemos, Vos y está sabés la que yo, piedra. viste que siempre, no sé si te pasaba a vos, pero yo cada vez que viajaba y pasaba por Entre Ríos para llegar a Corrientes decía, güey, esto es entrerriano, mirá lo que hace, qué maravilla. Pero bueno, hoy le sacamos una ventaja porque nuestros campos están totalmente nativos, son nativos, son vírgenes. En cambio, ellos hicieron una modificación con la producción agrícola ganadera que modificaron la naturaleza a tal punto que no, pues no hay retorno a eso, ¿no? Así que hoy, Sí, sí, es verdad, o sea, no es que no hay retorno, pero puede llevar capaz, seguramente otras generaciones lo sí, verán nosotros. totalmente. Y además, para mí algo también discursivamente súper importante es que conservar no significa no producir, significa producir de determinadas maneras, con ciertos cuidados, y también ver a la naturaleza como también productora de bienes tangibles que pueden ser monetizables. Siempre en la fundación trabajamos con la idea de que el carpincho vivo vale más que con el carpincho muerto, pero eso viene de la época en que todavía, a fines de los 90, todavía seguía habiendo mucho cazador que cazaba para sacar el cuero. Entonces, ese carpincho tenía un valor, la carne para consumo en menor medida, y el cuero. Y hoy decimos, bueno, pero el carpincho vivo también te genera, porque eso te trae turismo. El ciervo de los pantanos vivos te trae turismo. Todo, sobre todo hoy, la figurita es como sacarse la foto cerca del ciervo. En algún momento llegará que se puedan haber más avistajes de jaguaretes, osos hormigueros, etcétera. Pero digo, hoy ese ciervo de los pantanos, que antes era muy buscado por su carne y por sus cuernos, es muy buscado por las cámaras. Pero ni siquiera me hablo de un fotógrafo de naturaleza especialista, sino de la gente si quiere sacar la selfie con el ciervo Totalmente. atrás. Bueno, Ada, estamos ya con el tiempo justo para finalizar. ¿Qué te gustaría, una reflexión, algo que te gustaría agregar a esta charla que mantuvimos? No, solo como una invitación a mirar todo lo que tenemos y todo lo que somos como provincia, y en particular, aunque hace mucho no vivía en Curuzú, mis raíces están ahí, mi corazón siempre tiene un poquitito de cursubateña, sigue estando,
Y yo creo que Curzú en particular tiene también un gran patrimonio arquitectónico que lamentablemente se perdió un montón, pero todavía estamos a tiempo de hacer algo para recuperarlo y ponerlo en valor, y que no solo sea por una postal linda, ¿no? Hay un montón de ejemplos eh, de pueblos que también generan recursos a través de eso, y también a través del chamamé, digo, la necesidad de esto de encontrar un lugar donde vos digas, como vas a Salta y que en todos lados, vos, che, ¿dónde puedo ir a escuchar una peña? Bueno, yo creo que Curzú es la sucursal del cielo con los músicos que tenemos, pero bueno, es cómo generamos una movida a partir de eso. ¿Buscas un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curzú-Coatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Continuamos con otras historias de ADN. En esta oportunidad tenemos el placer y el honor de recibir al doctor Miguel Penisoto, que es una especialista en neumonología, ¿así se dice, doctor? Que ha sido doctor mío desde que antes que fumaba y después que terminé de fumar. Es un logro del profe, del doctor, que haya dejado eso. Y creo que ha acompañado ese proceso a muchos fumadores de Curzú y a muchas personas que tienen alergias y que tienen dificultades respiratorias. Es un honor para mí tenerlo también porque es una de los especialistas que ha recorrido el mundo con sus ponencias, sus estudios, sus investigaciones en esta área y bueno, es referente. Viene gente de otros lugares, de otras ciudades a que él lo atiendan y eso hace que Curzú brille en ese sentido por su capacidad y su idoneidad. Bueno, le doy la bienvenida, doctor, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias, Virginio. Un placer también para mí. Mm, Obviamente tus palabras son bastante excesivas, pero bueno. Vamos a hablar un poco a mí me interesa saber, las profesiones siempre tienen un leitmotiv, ¿no? Eh, pero la de los médicos a mí me llama poderosamente la atención porque es una vocación de servicio que tienen los médicos, que eso es muy fuerte y eso hace diferencia a otras profesiones. ¿Cómo fue la elección de esta carrera, de esta especialidad? ¿Cómo fue ese proceso de decisión de decir quiero ser médico, quiero tratar este tema? Comparto bastante lo que dices y digamos que, por lo menos desde mi punto de vista, ser médico no es para cualquiera, así como lo siento yo. Obviamente, en este sentido no soy corporativista, eh, y como bien dice el refrán, hay de todo en la viña del Señor, pero desde mi punto de vista, claramente para ser médico hay que tener un sentido humano que no hay que perderlo nunca. Y si bien es una profesión que sin dudas genera ingreso y uno vive de la profesión, pero la connotación humana y el sentimiento por la profesión no hay que perderlo nunca. Eh, yo, la verdad que no sé por qué no me preguntes, pero de chico dije que quería ser médico. Creo que tenía 4 o 5 años la primera vez que le dije a mis padres. Y bueno, en toda la vida dije, mientras estudiaba, decía que quería ser médico, digamos, un poco porque me habrá nacido y también porque quizás tenía influencias cercanas de amistades de mis padres, muy cercanas a mi familia, que me inspiraron también la vocación. Y bueno, y así fue que entré a la facultad, me recibí y después un poco por ahí la gente desconoce, pero tanto mi hermano como yo, que somos médicos, hicimos la residencia de clínica médica. Clínica médica es una especialidad, digamos, una especialidad como tantas otras y más difícil que quizás muchas. Eh, es una especialidad, o sea, no cualquiera es clínico, hay que hacer la especialidad de clínico, ¿sí? Eh, ahí hice 5 años de clínica y terminé la residencia, la jefatura de residentes y demás. Y mientras hacía la residencia de clínica, ahí, bueno, un poco me volqué por lo que era neumonología, porque ya había empezado a hacer también terapia intensiva y bueno, la patología respiratoria era muy cercana a la terapia intensiva y así fue que decidí hacer neumonología. Es una carrera que le ha dado también muchas satisfacciones porque ha estado presente en diferentes congresos y usted ha elaborado un estudio estadístico de lo que nos pasa a nosotros en esta región, ¿no? ¿Cómo ve nuestra realidad, nuestra realidad en esos congresos y cuál es el aporte que hizo usted en ese sentido? Y yo, en principio, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, yo me formé, por supuesto, en Buenos Aires y cuando, bueno, tomamos la decisión de venir a Cruzú, eh, lo pensamos muchísimo porque en ese momento, era el año 98, habíamos ido a hacer una beca a Barcelona, que digamos, tiene una medicina súper avanzada, de las mejores del mundo, y decía, ir a Cursú, ¿cómo voy a apreciar este contraste, digamos, de ir de un lugar con tanta complejidad a una ciudad chica? Pero bueno, un poco me ayudó la tecnología, que la verdad que Internet en ese momento acercó mucho, lo que antes era una distancia abismal, se fue estrechando, se fue achicando. Y sí, las ganas de cada uno de progresar, creo que en cualquier profesión uno no tiene que tener límites, digamos, siempre dentro de lo ético y dentro de normas generales que debe respetar, puede crecer y progresar a límites
quizás insospechados. Y la verdad que fuimos armando la neumonología de Curuzú, de la zona donde no había, fuimos comprando equipamiento. Después generamos la Sociedad de Neumonología del Nordeste, donde fui el primer presidente de la Somernea, digamos, con todos los neumonólogos de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Y ya ahí estaba en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y bueno, eso me generó vínculos y bueno, poco me fueron invitando a dar conferencias en distintos lugares y así, bueno, uno se va relacionando, va generando, digamos, empatía con los mismos colegas, que es muy importante, y asimismo fuimos generando un crecimiento muy importante de la especialidad en la región. Como vos decías, o sea, somos por suerte referentes en todo el Nordeste. Y bueno, después tuve la suerte de estar acompañado con gente que tiene mi mismo pensamiento, mi mismo sentido progresista. Vino Gabriela Robaina, que es una chica que está muy bien formada. Ella hizo la jefatura de residentes de neumonología y toda la residencia en el Hospital Británico de Buenos Aires y eligió venir acá, también con el mismo sentido. Tenemos a María Elena Aura Pileta, que es una kinesióloga de primer nivel, también del punto de vista respiratorio, que estaba en lugares top de Buenos Aires y también vino para acá. Entonces, formamos un equipo que, sumado a mis secretarias, que son muy eficientes, y algunas colaboradoras en enfermería y demás, formamos un equipo que realmente nos permitió publicar trabajos científicos en distintas revistas nacionales, internacionales, bueno, formar parte de conferencias en todos los congresos argentinos los últimos 15, 20 años y bueno, viajar, como bien dijiste, a congresos internacionales que a uno también le abren un poco la cabeza en el sentido de que aprende medicina, aprende la especialidad, pero intercambia con colegas de otros países y bueno, expone sus problemáticas con gente que está en primerísimos lugares, a gente que está en lugares de menor complejidad. Y bueno, todo eso va generando como un feedback positivo que a uno le deja muy lindas sensaciones por lo que va logrando, pero aparte por lo que recibe de los pacientes, que me parece lo más importante. Doctor, hubo un momento álgido en la historia que yo creo que en la mayoría de las entrevistas de que empecé a hacer este programa hice y creo que es obligatoria para hacerlo usted. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cómo vivió su especialidad que justamente tocaba la parte respiratoria? Sí, 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 Y, totalmente. y fue un shock para todo el mundo y me imagino que ustedes, los médicos especialistas en neumología, tendrían que estar alerta y conectados todo el tiempo con respecto a este tema, ¿no? La verdad es que sí, o sea, ni bien empezó a aparecer lo del COVID desde la sociedad nuestra, de Medicina Respiratoria Nacional, empezamos, o sea, se buscaron referentes en distintas regiones y bueno, empezamos a trabajar en investigar qué hacíamos. Y acá la verdad es que, o sea, yo particularmente estaba casi obsesionado con eso, en tratar de investigar, bueno, de buscar soluciones a problemas que todavía no lo tenían, porque la verdad es que en Curuzú aparecieron casos 8 o 9 meses recién después que empezó la pandemia. Y eso también un poco para reflexionar como sociedad, digamos, y como uno se pega por ahí a situaciones que son nacionales o internacionales y que tranquilamente se podrían haber despojado, ¿no? Yo creo que en Curuzú la pasaron muy mal, mucha gente la pasó muy mal. eh, Se decidió desde el punto de vista político referenciar todo en el hospital de campaña y cada uno de los hospitales de la provincia, lo cual creo que no fue una mala idea. Yo, como ustedes saben, yo siempre trabajé en mi centro, en el Sanatorio San Roque, pero traté de estar permanentemente apoyando a la gente que tanto trabajó en el hospital,
en todo momento, desde el principio, y bueno, eso me hizo sentir bien, pero creo que fue un momento, como vos decís, extremadamente oscuro para todos, no solo para los pacientes, para los médicos. Hubo médicos muertos, yo tengo amigos muertos por COVID y la verdad fue bravo. Y la pregunta del millón, ¿hay síntomas que siguen persistiendo en algunas personas que tuvieron COVID? ¿Siguen algunos síntomas? ¿Hubo secuelas? ¿Cómo se trató después de que se volvió a la normalidad? Muchas secuelas, sobre todo pulmonares, digamos, hubo muchos pacientes, bueno, todo se estudió y se está estudiando lo que se llama el síndrome post-COVID. Hemos tenido pacientes que han quedado con secuelas pulmonares muy importantes, que a medida que pasa el tiempo, en general se van apaciguando y bueno, no sé si normalizando, pero generando algún acomodamiento en los pulmones que a los pacientes que tuvieron secuelas, algunos no, pero la gran mayoría les permite hacer una vida normal. Y después hay otras secuelas que son muy fuertes desde el punto de vista psicológico, familiar. Yo tengo pacientes que han perdido los dos padres, hay gente que ha perdido hermanos, hijos, y, y bueno, todo eso es muy impactante, ¿no? Sí, Sí, sobre por todo, supuesto, del punto de vista de los médicos, digamos, creo que, bueno, yo no recuerdo bien cuántos años de médico tengo, pero creo que ya son 32, no, 37 años de médico, si no me equivoco. Y de los cuales, perdón, 27 años, no quiero mentir, 27, 28 años de médico. Y en todo este proceso, incluso desde que estudiaba, yo viví un poco también cuando salió el SIDA, digamos, el que le llamábamos SIDA. Eso fue muy fuerte. Yo estaba haciendo la residencia de clínica en ese momento y bueno, eso también era muy impactante, pero nunca viví algo semejante a lo que ocurrió con el COVID, sobre todo por la connotación social que tuvo la patología. Fue terrible cómo se paró todo, cómo hay gente que no solo se enfermó, se fundió económicamente, se peleó con amigos, bueno, el aislamiento social, ancianos que 2 años no salieron de su casa y quedaron demenciados por culpa de eso. Sí, fue realmente, digamos, sin hacer un parangón con una guerra, pero fue de alguna manera un impacto así fuerte como una guerra. totalmente. Doctor, ¿cuáles son los desafíos que tiene nuestra región para su especialidad? ¿Qué es lo que nos falta como región construir para fortalecer la medicina, para fortalecer los recursos? Vi también una noticia que están instalando o ya instalaron un equipamiento nuevo ahí en el Sanatorio San Roque. Cuéntenos si quiere sobre eso o... Bueno, nosotros, como te decía, un poco para responder esta última pregunta y después, la verdad, y no es para nada para, como quien dice, mandarnos la parte o autoelogiarnos, en el servicio de neumonología estamos incorporando equipamiento permanentemente. Este año compramos un equipo de función pulmonar, que es de lo más moderno que hay. Compramos el primer medidor de óxido nítrico exhalado de la región y uno de los pocos que hay en el país. Eh, compramos un video broncoscopio nuevo. O sea, desde nuestra especialidad, la verdad es que, te repito, sin hacer sin agrandar las cosas y sin querer hacer ninguna autoelogio, tenemos el servicio de neumonología más importante de todo el Nordeste, no solo de Corrientes, sino de todo el Nordeste, y cualquier neumonólogo de la región lo reconoce. Eso por un lado, digamos, en un contexto del sanatorio de crecimiento, donde ahora se está haciendo una modificación estructural muy importante para tratar
eh, paliar un déficit que teníamos, que brindarle a los pacientes una mejor situación en cuanto a la sala de espera y demás. Y hay servicios también dentro del sanatorio que están creciendo siempre, que están progresando, como por ejemplo gastroenterología, que ahora compró otro equipo de videoendoscopía. Eh, en general, en la región nosotros estamos muy bien posicionados, eh, pero obviamente que Curuzú en la región, bueno, lo saben todos, sobresale desde el punto de vista de médico. Tenemos el centro oncológico y tenemos muchos profesionales muy capacitados, con mucho equipamiento, digamos, hay ganas de progresar, de invertir y de superarse. Ahora, si vos me preguntás cómo está la salud en general, bueno, la salud de la Argentina está muy mal. Hoy justamente hubo una reunión eh, en donde estaban varios ministros de salud, estaba el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, y justamente hoy leí y describió algo que yo coincido, la salud de Argentina está en crisis como nunca existió, y la región no se aparta de esto, digamos, tenemos tuberculosis en cantidad muy importante, tenemos enfermedad infectocontagiosa y mucha gente que no tiene cómo acceder a la cobertura a medicamentos básicos. En nuestra especialidad, un gran porcentaje de los pacientes no tienen cómo tratarse su EPOC, su asma, que son las enfermedades más prevalentes. Eh, pero es todo dentro de un contexto, digamos, de una Argentina que se ha ido degradando en los últimos años de manera notable, donde era un ejemplo de salud para Latinoamérica y que ahora otros países nos han superado, sin querer hacer ninguna connotación política de esto. Y paralelamente ocurre un fenómeno mundial que es el aumento de la expectativa de vida de la población, que hace que una persona hoy por hoy que vive 85, 90 años no es nada raro. Entonces el sistema de salud, que antes soportaba gente de hasta 60, 65, 70 años, ahora tiene que incluir gente mucho mayor con más patología. Entonces los números son cada vez más chicos, el presupuesto es más chico y la gente a cubrir es más grande. Entonces hay una desproporción absolutamente poco contemplada por los gobiernos que pasan, y esto genera inconvenientes muy graves. Totalmente. ¿Y cómo ve nuestra región, doctor? ¿Cuáles son las patologías que más le preocupan de nuestra región al resolver? A mí, yo puedo hablar con mayor, digamos, precisión de mi especialidad. De mi especialidad, como te dije, me preocupa mucho la tuberculosis porque cuando yo vine a Cursú hace 26 años, eh, a- en realidad ahora me rectifico, hace 37 años que me recibí, hace 26 que vine a Cursú. Ahora quedan los números claros. Cuando vine a Cursú hace más de 26 años, em, había tuberculosis y obviamente que estaba bastante subdiagnosticada, o sea, había muchos pacientes que tenían pero no sabían y no se diagnosticaban. Pero hoy por hoy, el índice de pacientes con tuberculosis, lo que llamamos prevalencia o incidencia, no ha bajado para nada, no ha bajado para nada. Y en ciudades cercanas a Curuzú, bueno, siempre lo charlamos con Gabriela Robaina, que es la encargada del programa de tuberculosis en el hospital de acá, que llegan pacientes en estado de muy avanzado deterioro por la tuberculosis con diagnósticos muy tardíos, donde quedan o son muy graves, es muy grave la situación o quedan con muchas secuelas. Y esto, la verdad, que no se revierte, pasan los gobiernos y no se revierte, no hay campañas. Eh, y en lo particular, a nosotros lo que nos impacta mucho negativamente es la falta de posibilidades de cubrir con medicamentos adecuados a un gran porcentaje de la población. De enfermedades, como te decía, el asma y la EPOC, que la EPOC, hay un estudio que hicimos en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria que se llama EPOCAR,
que estableció que el 14,5% de las personas mayores de 40 años tienen EPOC, es altísima la prevalencia, muy alta. Y bueno, de estos, alrededor del 70-80% no tienen cobertura para esa patología. Y el asma es una patología que también depende de la edad, pero orilla entre el 10 a 15% la prevalencia, y el tratamiento es muy simple, los pacientes andan extremadamente bien, hacen una vida normal, pueden hacer deporte de alta competencia, no faltar al colegio, no faltar al trabajo, hacer una vida absolutamente plena con un simple inhalador al cual no pueden acceder, te diría, porcentajes altísimos, insospechados de gente que no puede comprar o no puede, o el sistema de salud no le cubre un medicamento de este tipo. Esa es la mayor problemática. Después hay otras problemáticas que un poco son inherentes a la degradación de la Argentina creo que nuestra región no escapa de esto, ¿no? Doctor, para finalizar, me gustaría una reflexión, porque ya se nos está cortando el tiempo. Le agradezco ya de entrada estos minutos que nos ha dado y yo creo que va a ser un gran aporte para nuestra sociedad escucharlo de esta manera. Si quiere una reflexión así de último momento para cerrar nuestra nota. En principio agradecerte, bueno, nos conocemos hace mucho como médico y paciente y bueno, básicamente tratar de como mensaje, un poco por ahí para los médicos más jóvenes, incluso en otras profesiones, eh, transmitir que las cosas se pueden hacer cuando uno tiene empuje, tiene ganas de progresar, tiene iniciativa. Y el lugar donde está es secundario. Si bien yo estoy en un lugar que estoy súper conforme, pero creo que las cosas, o sea, más dependen de uno más que del entorno, digamos. Si le echa la culpa al entorno y no progresa, esa persona me parece que no tiene todas las propiedades como para ser una persona exitosa en la vida.